silencio un poco. Ya nos corresponde a ver esta técnica bastante novedosa. No sé si ahora de hace 10 años atrás empezaron como a nuevamente investigar en relación a ello. Es una alternativa a lo que nosotros antiguamente aspiraríamos a abordar con un abordaje quirúrgico, no sé si un alargamiento coronal. Hoy en día existen unas alternativas que son completamente adhesivas y restauradoras para este tipo de lesiones que están ubicadas bajo los límites gingivales. Cuando ocurre esto, ¿cierto? Cuando tenemos zonas, sobre todo las zonas proximales, donde tenemos límites de nuestras cavidades muy por debajo del límite gingival, siempre la aplicación del sistema adhesivo va a ser un desafío, ¿ya? Entendiendo que ahí va a haber mucho mayor contenido de humedad, va a costar poder controlar esa humedad para justamente poder hacer un buen sellado que permita una buena adhesión, ya sea de las técnicas directas como indirectas, ¿ya? Siempre va a ser crítica esta área, entendiendo de que si no logramos un buen ajuste, vamos a acumular biofilm en esa zona. Por supuesto, va a haber una inflamación crónica de los tejidos gingivales y también aparece este concepto que es la invasión del ancho biológico. No sé si ya hablaban de eso en periodo 11. ¿Puede existir el ancho biológico? Hoy en día también se conoce como los tejidos supracristales. ¿No? Es el espacio que hay entre la cresta ósea y la encía adheridos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer entonces? Como tenemos estos márgenes subgingivales, también nosotros vamos a tener hoy en día la posibilidad de hacer esta técnica de elevación del margen profundo, lo pueden encontrar en la literatura como DME, Deep Margin Elevation, ¿cierto? O reorganización del margen gingival. Hay varios conceptos que hablan de lo mismo finalmente, ¿ya? Como decía su compañero, eso es el ancho biológico. Principalmente nosotros vemos a esta altura desde la cresta ósea hasta donde termina, ¿cierto?, el epitelio de unión con el tejido. Y generalmente no debemos invadir nosotros eso porque si no generaríamos una zona de inflamación crónica en nuestro paciente que no permitiría poder mantener una salud periodontal en esta zona. Y el diente tendería a recuperar eso a través de aquí, de la reabsorción ósea, ¿ya? Eso es lo que nosotros debemos evitar. Son 2 milímetros aproximadamente desde la cresta hasta la zona del epitelio de unión. Cuando nos encontramos con estos márgenes subgingivales, por supuesto, también para las técnicas operatorias vamos a tener problemas. Vamos a tener dificultades para aislar, por supuesto, para posicionar las matrices, ya sea las completas o estas parciales que utilizamos generalmente. Y la técnica indirecta, la impresión de esa zona siempre va a ser un desafío, debido a que vamos a tener el orgánico retractor, vamos a tener que generar un espacio entre la encía y el diente, que se nos puede contaminar con sangre, con líquido pericular, y la impresión en esa zona generalmente es muy dificultosa, ¿ya? Y por supuesto que para después hacer la cementación de estas técnicas indirectas, estas restauraciones parciales o totales, coronas, infiltración, también va a tener su dificultad debido a lo mismo, la presencia principalmente de humedad que vamos a tener en estas zonas mucho más profundas. Entonces, como les hablaba, para esto tenemos dos posibilidades. Si tenemos esta localización de estos márgenes muy bajo la encía, podemos optar ya sea por la cirugía de alargamiento o por esta técnica de elevación del margen profundo, ¿ya? Cuando hablamos de la cirugía, lo que hace la cirugía básicamente es desplazar el cervical los tejidos de soporte. A través de cortar encía, cortar huesos, cosa de exponer a una zona más apical, ¿cierto?, ese margen. O de lo contrario, podemos acceder a la manera de una técnica restauradora a través de la elevación del margen, ¿cierto?, donde nosotros vamos a colocar una base de resina, cosa de que ese tejido que está por debajo de la zona subgingival, relocalizando
más arriba a través de la resina compuesta. ¿Ya? Esas son las dos formas. Cuando hablamos de la cirugía, básicamente esto. ¿Ya? Abrimos por lado, accedemos a la zona. Una línea de hueso, si corta hueso, justamente van a bajar, por así decirlo, los tejidos periodontales de la zona donde tenemos flexión. ¿Ya? Este sería el abordaje tradicional. ¿Ya? Cuando nosotros antiguamente necesitábamos que esto se expusiera, indicamos la cirugía de alargamiento coronario. ¿Ya? ¿Todavía se hace? Sí, todavía se hace. ¿Cuándo generalmente yo lo indico? Cuando no logro colocar una buena banda en esa zona y no puedo hacer el alargamiento coronario. ¿Ya? Realmente esa sería como la mayor indicación. Esta técnica tiene algunos requisitos, ¿ya? Están nombrados. Siempre nosotros esta técnica la vamos a realizar bajo aislamiento absoluto. Eso es un requisito previo. Se debe posicionar una banda matriz modificada, ya sea recortada, vamos a ver más o menos de qué se trata. ¿Ya? Algunas incluso de estas bandas parciales vienen como una extensión hacia gingival, que son esas bandas son precisamente para afectar este tipo de procedimientos. ¿Ya? Idealmente debe hacerse esta técnica inmediatamente después del sellado dentinario inmediato, para la misma sesión, para evitar o tener un potencial adhesivo mayor en esa zona. ¿Ya? Y por supuesto, en lo posible, siempre evitar la invasión del ancho del ¿ya? Ya que esta invasión sí o sí va a hacer que el diente vaya a recuperar el ancho biológico a través de la reabsorción ósea para que los tejidos supracristales se vuelvan a insertar en las zonas periodontales. ¿Ya? Por supuesto que siempre las medidas de higiene, terapia de mantenimiento van a ser cruciales en el éxito de esta técnica, porque así van a evitar o vamos a poder precisar de forma prematura si existe alguna inflamación crónica en el tiempo que nosotros podamos ir controlando y así evitar la inflamación. ¿Qué ventajas tenemos con esto? Vamos a sellar adhesivamente la dentina de esa zona. O sea, va a ser una dentina con mucho mejor potencial adhesivo para las técnicas indirectas y directas. Por supuesto, una vez que nosotros reforcemos con resina compuesta, podemos hacer que esas cúspides que están socavadas, esos pisos que son irregulares, nosotros podemos reforzarlo con la presencia de esta resina, entendiendo que la resina hoy en día tiene módulos elásticos muy similares a la dentina y sería como en este caso nuestro reemplazo dentinario. Este relleno de socavamientos, como hablábamos, por supuesto, y también vamos a proveer una geometría que va a ser óptima para poder realizar técnicas de flujos indirectos o bien técnicas indirectas exponenciales. Como les decía, más o menos, vamos a necesitar siempre el aislamiento absoluto. Ya todos conocemos cuáles son las ventajas del aislamiento absoluto, sobre todo en el manejo de la humedad. Vamos a necesitar matrices que idealmente sean modificadas. Vamos a usar estas tradicionales. Idealmente necesitamos estas matrices curvas. ¿Ya? Acá en la coda no existen estas matrices curvas. Si en algún momento necesitan hacerlo, se pueden adaptar, sí, pero idealmente, si tienen acceso a comprar este tipo de matrices, existen incluso en AliExpress, bien baratas, y de esas no sirven, no va a ser un protocolo común, no en todas las ocasiones lo vamos a poder hacer, o lo vamos a indicar. Todas las lesiones están suficientemente ubicadas, así que si tienen acceso a comprarse esas banditas curvas entre varios o del grupo, por ejemplo, tengan siempre a mano por si se puede necesario ocuparlas. Doctor, pero con las bandas de molar se puede hacer. Sí, pero hay que un poco más trabajoso el Como tema adaptarlo mejor. un poco más trabajoso el tema de adaptarlas, ¿ya? Porque no tienen la forma geométrica ideal para permitir un angostamiento en la zona cervical, ¿ya? Por eso se usan bandas curvas. ¿Ya? Incluso se pueden, por ejemplo, si tienen
la posibilidad de comprar estas láminas de cobre. No sé si alguna vez trabajaron en el colegio en esas láminas de cobre. Ah, que eran como un papel. Sí. Y la recortan. Y se puede recortar con una banda cobre. Muy accesible. ¿Ya? Por supuesto necesitamos portabandas de distintos tipos. Ojalá siempre tengan Tofilmayer para este tipo de instalación. ¿Ya? También vamos a ocupar algunas veces las bandas parciales, pero generalmente con un Tofilmayer es suficiente. ¿Ya? Cuñas, por ejemplo, también debemos tener, ojalá de madera para poder adaptarlas si es el caso. Y por supuesto también nos podemos ayudar de otros aditamentos como el teflón, que nos va a ayudar a compactar un poco la banda más en la zona cervical. ¿Ya? Como les decía, siempre es preferible tener estas matrices curvas, ¿ya? Que son modificadas para este tipo de tratamientos. Hoy en día las casas comerciales ya han incorporado dentro del armamentario de cosas que te pueden ofrecer instrumental que es específico para este tipo de técnica. Tiene bastante evidencia, correntistas cada vez la están ocupando más, ¿cierto? Y por ende también nosotros podemos acceder a esto a través del comercio para poder tener una mejor posibilidad de realizar una buena elevación del mar. ¿Ya? Estas matrices tradicionales pueden permitir el aislamiento, ¿cierto? Sobre todo los límites sobre el límite amerindial, a menos cementario. ¿Ya? Lo que nosotros debemos aquí también tener claro, cuando estos límites están por debajo de esto, las matrices tradicionales generalmente, como les decía, no logran poder adaptarse de buena forma a la zona más profunda del cuello del cuello. Por ende, la curvatura es necesaria para generar ese tipo de adaptación. Esto es lo que pasa. Generalmente una matriz tradicional, estas zonas cervicales quedan un poco separadas y no permiten poder ajustar de buena forma la zona cervical. Por eso se puede hacer algunas técnicas complementarias y no tenemos el acceso a las matrices a través de colocar otra matriz dentro de esta. Eso lo vamos un poquito más. Eso es lo que sucede. Lo que se propone igual es que idealmente para poder realizar este tipo de abordaje debemos tener un suficiente remanente en paredes vestibulares y palatinas. ¿Ya? ¿Esto para qué? Para que le dé soporte a la matriz. Si tenemos una pared vestibular, colingual o palatina muy deteriorada, finalmente no vamos a poder colocar de buena forma la matriz y por ende va a costar el sellado de la zona más cervical. ¿Ya? Cuando las elevaciones localizadas pueden ser fácilmente abordables a través de esto y por supuesto que generalmente si no se da esto vamos a perder la estabilidad por supuesto y la adaptación de esta manera. Entonces siempre tener ojo cuando queramos modificar este tipo de abordaje cuánto es el remanente que nos queda de las paredes vestibulares y palatinas. Si no logramos colocar una buena banda, ya en ese caso lo más indicado es mandarlo al periodista y que le haga el largamiento correcto. ¿Ya? La matriz debe ser de un tamaño reducido, ¿ya? No más allá de 2 milímetros, porque lo que necesitamos es que se adapte a la zona cervical. Necesitamos que no reproduzca en este caso el rubor de máquina. Entonces, generalmente uno recorta un poco las matrices para que justamente se adapte de mejor forma en la zona más cervical. ¿Ya? Entonces, en este caso, si nosotros recortamos, permite que esta matriz se deslice subgingivalmente y selle de manera más eficiente la zona que nosotros necesitamos que quede perfectamente adaptada. ¿Ya? A menudo, cuando se trata de este tipo de lesiones que están tan bajo la densidad, la adaptación de la cuña a veces no es posible. ¿Ya? Pero muchas veces, si nosotros logramos tener este tipo de bandas adaptadas o modificadas, la verdad es que no va a ser muy necesario colocar cuñas en muchos casos. ¿Ya? Pero siempre va a ser de la mano de la remanencia, ¿cierto?, de paredes vestibulares, palatinas o linguales, y por supuesto que esta banda sea la adecuada para poder sellar las zonas cervicales. ¿Ya?
Y esto es lo que decía del ancho reducido. Cuando utilizan estas matrices que son curvas, igual nosotros las recortamos para que ese ancho se reduzca a 2 o 3 milímetros, justamente para que permita una mejor adaptación. O sea, el ancho que debe tener la banda tiene que ser solo lo necesario que nosotros necesitamos para lograr que ese límite subgingival lo podamos colocar un poquito más. ¿Cuánto más o menos? Se habla que con 0,5 milímetros sobre la encía ya es suficiente. ¿Ya? Desde ahí hacia arriba puede ser también muy abordable el tema. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros producimos al cortar la banda, al tener una banda curva, ¿cierto? Vamos a permitir que esa zona quede completamente sellada, que se adapte de mejor forma. Pero vuelvo a repetir, va a depender mucho del remanente de las paredes vestibulares. Como de soporte y estabilidad hasta la mitad. Por supuesto, siempre hay que chequear. Cuando nosotros colocamos la bandita, tenemos que tener claro que esa adaptación tiene que ser perfecta. ¿Ya? Tiene que verse que la banda esté en íntima relación con el margen que queremos llevar. Necesitamos un elemento absoluto de buena calidad. ¿Ya? Muchas veces para este tipo de técnicas la goma que es delgada no nos sirve. ¿Ya? La goma delgada en estas zonas tiende como a estirarse mucho y no permite colocar bien la base. ¿Ya? Finalmente aquí lo ideal es ocupar esa goma celeste que tienen, que es más gruesa, cosa de tratar de invertir la goma en la zona subgingival, cosa de que no interrumpa tampoco el posicionamiento de la banda. Por ende, no se debe observar tejido gingival y tampoco gomadita entre el margen y la banda. De ser necesario, como dice ahí, podemos ocupar teflón para que colocarlo en la zona del surco gingival, cosa de presionar de forma mecánica con el posicionamiento del teflón la banda hacia el viento, y generar este sellado hermético que necesitamos en esa zona. Así también vamos a limitar la producción de fluido gingival a través de la presión que generemos por la piel mismo teflón. ¿Hasta aquí dudas? ¿Consultas? Siempre nosotros tenemos que tener bien preparada nuestra cavidad. ¿Ya? Como hablábamos en clases anteriores, idealmente siempre la preparación de la dentina tiene que ser necesariamente esterilizada, ya sea con una fresa, una venadora, etc. En este caso lo más común es que usted ocupe una fresa de diamante fina para poder asperizar esa zona y generar un mecanismo adhesivo adicional, ¿cierto?, a través del asperizado de la dentina y además la hidrolización que vamos a realizar con el sistema adhesivo. ¿Ya? Por ende tenemos que siempre asegurar que se eliminen todos los restos orgánicos, ya sea tejido de caries, si es que se atrapó una zona de encía, por ejemplo, eliminarlo. Eliminar la sangre que eventualmente puede estar contaminando la zona, todo eso tiene que quedar completamente limpio. ¿Ya? Siempre hay que mantener la indemnidad de la superficie interna de la matriz, ¿ya? O sea, cuando pasen esta fresita, no pasar allá a la matriz, porque eso va a hacer que no aseguremos una superficie suave de la resina en la zona donde nosotros vamos a colocarla, y puede eso también contribuir a la inflamación de esa zona luego de hacer este tipo de intervenciones. ¿Ya? Como dice ahí, va a limitar la necesidad de bulido también cuando necesitamos hacer esta técnica. Cuando tratamos dientes con endodoncia, como dice ahí, siempre debemos colocar una barrera de ionovio solo en la entrada de los canales. ¿Ya? Por aquí va a indicar que el sistema adhesivo, que ocupa solventes, tome en contacto con esos selladores endodónticos, ¿ya? Porque eventualmente puede interactuar con ellos y generar que estos contaminen la dentina que está alrededor de la entrada de los canales. Y que eso va en medio de la fuerza adhesiva que nosotros podamos generar en este tipo de dentina. ¿Ya? Incluso nosotros podríamos indicar esta técnica de elevación del margen antes del tratamiento endodóntico para que el colega pueda aislar de otra forma. Entonces, en ese caso se hace como un sellado dentinario preendodóntico, ¿ya? Y se realiza esta técnica de elevación del margen antes incluso de realizar la preparación. ¿Ya?
Y así nosotros procuramos que el colega pueda tener la posibilidad de ayudar de alguna forma y tener un mucho mejor pronóstico en el tratamiento endodóntico que nosotros mismos indicamos. ¿Ya? Así que siempre que puedan, ayuden al colega y tienen la habilidad para hacer ese tipo de abordaje, hagan ese cliente va a tener mucho mejor pronóstico y que el aislamiento se pueda realizar de mejor forma. Como les decía, siempre en la misma sesión vamos a realizar el sellado dentinario inmediato y en la aleación del margen profundo por el potencial adhesivo que tiene esa dentina recién cortada. Siempre nosotros el IDS lo vamos a hacer una vez que ya nosotros tenemos puesta la banda, bien sellada, chequeamos todos los factores que nos aseguren de que esa bandita está ajustada de buena forma, ¿cierto? Y luego nosotros vamos a colocar unas capas de compósito. Generalmente va a ser una aleación de unos 5 a 3 milímetros y más o menos son de 1 a 3 incrementos. Como les decía, la idea de esto es que esa resina nos genere un nuevo piso gingival. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nosotros elevemos, por supuesto, ese margen a zonas supragingivales. ¿Ya? Generalmente vamos a usar incrementos horizontales, ¿ya? Pero con volúmenes pequeños. Eso significa que el volumen no puede superar los 1,5. Idealmente mantenerse en el rango de 1 milímetro. Entendiendo que mayor volumen de resina siempre va a haber mayor contracción. Entonces, necesariamente acá nosotros vamos a usar volúmenes pequeños, entendiendo también que el sustrato que nosotros estamos adhiriendo es un sustrato complejo porque es totalmente dentina y cemento. ¿Ya? Y sabemos que la dentina y cemento requiere mucho más cuidado, requiere mucho más conocimiento, mucho más habilidad para nosotros poder generar una buena fuerza de cine que genere el sellado que nosotros necesitamos para elevar el margen. Por supuesto, una vez que la técnica está completa, siempre es necesario eliminar excesos porque se van a sobreextender a las zonas vestibulares, palatinas y podemos usar sonda de Gale, incluso podemos cubrir un poco de liposomas. Incluso algunos kits de operatones vienen con unas cuchillitas, ¿cierto? Para eso, para eliminar los excesos. No sé si lo han visto, tienen como igual que un jacket, pero son para operatorios, justamente para raspar las zonas que hayan excesos. Incluso algunos colegas ocupan bisturí de número 12, me parece mucho, que son como curvos, y también pueden sacar excesos con eso. ¿Ya? Ultrasonido igual se puede ocupar, ya una vez que tengamos sellado y se pueda mojar, por supuesto, la superficie. ¿Sí? Luego de eso nosotros podemos asegurar de que los excesos son eliminados, que eviten la acumulación de biofilm, ¿cierto? Y las consecuencias que esto podría traer en el tejido gingival. Doctor, ¿qué tan bueno es para formar el margen hacerlo con fluido, con composite y el polimerizado? ¿Cómo? Hacer Como la mezcla. Ajá. Eso se llama la técnica de la pala de nieve. ¿Ya? Eso está escrito. Sí, genera por lo menos experimentalmente genera un mejor sellado que solo la resina convencional. Entonces se coloca un poquito de fluido, colocan la masa de resina convencional y compacta ambas juntas. Ya en la zona más rígida. ¿Sí? Está decidido que se puede hacer así. Tengo un videito del libro del doctor Mañé, donde él muestra más o menos cómo él hace su elevación en marketing. Ahí están las malditas curvas, él las recorta justamente como les decía, para disminuir el ancho y que solo esté contenido en la zona gingival donde nosotros necesitamos trabajar. Ahí muestra cómo lo recorta. Ocupa un Toffelmayer convencional que todos tenemos, ¿cierto? Y ese se coloca alrededor del diente. Y ahí lo está ajustando justamente la zona más gingival. Aquí él no fue necesario ni siquiera colocar una cuña, por ejemplo, para adaptarlo. Con esas bandas curvas pudo lograr la adaptación en forma correcta. Ahí es donde nosotros decíamos siempre que hay que preparar la dentina, pasa una pieza de diamante de la zona por toda la dentina, por el esmalte,
para generar esta estabilización que necesitamos para ayudar al sistema adhesivo de adhesión. Y ahí generó el sellado completo de la zona subgingival. Me muestra cómo era la previa y lo después. ¿Cierto? Así tiene que quedar, completamente sellado. Luego de eso, esa es la técnica adhesiva convencional, en este caso con un adhesivo de cuarta generación, grabado y lavado, ¿cierto? Lo mismo que hemos visto en los protocolos adhesivos, la aplicación del primer en forma activa. Para realizar este sellado de final inmediato. A más tiempo mejor, por supuesto. Eliminación del solvente. Luego aplica la resina adhesiva. Y luego va a generar la polarización de este sellado de ventinario inmediato. Entonces, como les decía, siempre el sellado de ventinario inmediato en este tipo de técnica tiene que ser con la banda ya puesta, ¿ya? Para generar un buen sellado, esa zona de buena adaptación, que no se nos contamine con líquido pericular, sangre, etc. Y va colocando el instrumento, en este caso, los marcales que va a ocupar nosotros en forma horizontal y lo vuelve a polarizar. ¿Ya? ¿Qué es lo otro que se recomienda? Es cuando nosotros terminemos este sellado interiormente, si trabajamos con técnicas indirectas, hacer esta aplicación del gel de glicerina para manejar la capa de inhibición. Está colocando un poco más de resina, ¿cierto? Para reforzar las cúspides, para mejorar la configuración de la cavidad, para poder después tomar la impresión y seguramente ser tratada con en este caso con un óleo. Entonces, si sacamos la quedar siempre exceso en esta zona. Esos son los que está eliminando ahí con un bisturí. Son los que hay que eliminar para evitar la acumulación de exceso o de biofilm que genere algún tipo de la cúpula de biofilm que genere inflamación generalmente. El pulido también con un difusor. Cosa de dejar bien adaptada la resina en esa zona. Ahí está esterilizando nuevamente lo que es el esmalte para generar una zona de esmalte sano, que se pueda grabar todo eso. Eso ya no importa. Lo importante es que eso es un instrumental ultrasónico que lo venden en el mercado, que genera el biselado de la zona subgingiva. ¿Se acuerdan que hablamos que vigilar también la zona del cajón proximal, la zona cervical, nos genera una mejor adhesión? Eso mismo es instrumental, no se separa. Gráficamente debemos observar eso, una total adaptación de la resina que se tiene elevado desde la zona más subgingiva. ¿Ya? Entonces, finalmente, siempre debemos indicar idealmente una radiografía en el caso para generar, evaluar que no haya brechas, ni exceso, etc. ¿Ya? También existen otras técnicas cuando hay situaciones un poco más complejas. ¿Ya? Puedes usar cualquiera según el caso. ¿Ya? En este caso, la verdad es que el doctor Mayer, que es el que hizo ese video, él ocupa siempre óptico, aunque se hable en este punto. ¿Ya? Él tiene un protocolo propio en relación al uso de grabado de lavado en cualquier tipo de técnica. Sobre todo cuando tenemos, por supuesto, lentes no ópticamente adaptados, siempre va a ser mejor una adhesiva con mejor desempeño adhesivo. Cuando tengamos lesiones profundas, en nuestro caso, ambiente vital, perfectamente podemos formar una adhesiva autograbada sin tener mayor desmedro en la fuerza adhesiva que vamos a generar en el sustrato. Por ejemplo, teniendo en cuenta que esta es la técnica de optimización de fuerza adhesiva. ¿Cuándo se ocupa esta técnica? Cuando tenemos situaciones más complejas. Por ejemplo, si nosotros queremos intentarlo incluso no teniendo remanentes, por ejemplo, de paredes vestibulares y paredes. Entonces lo que proponen aquí en esta técnica
es colocar este Toffelmayer, pero además colocar una banda por dentro de ella y nos permite la adaptación de mejor forma, ¿ya? Entonces aquí se utilizan casos de profundidad extrema o cuando hay lesiones localizadas, ¿ya? Entonces este fragmento de matriz seccionada se coloca por dentro de la otra matriz circunferencial, ¿ya? Y se empaca el flor entre las dos matrices para hacer que la matriz que está por dentro se vaya compactando o se vaya adaptando de mejor forma a la zona más gingival. En este caso lo que se hace, se coloca la matriz primero, se coloca una nueva matriz por debajo de ella para poder adaptar de mejor forma a esa zona. ¿Se fijan? Incluso se puede colocar no en forma horizontal, sino en forma vertical, cosa de llegar a la zona más profunda. Cuando no alcanza a llegar solamente la técnica convencional con una sola banda. Aquí voy a mostrar un poquito de qué se trata. Para así nosotros tener la posibilidad, y en estos casos un poco más extremos, poder también tener la ventaja de poder usar esta técnica. Evitaría en todo caso, en todos los casos, el alargamiento por horario. Entonces lo demuestro en un fantoma, ¿cierto? ¿Cómo se realizaría? Se coloca la bandita y después sobre esa bandita se coloca un trozo de otra banda cualquiera, puede ser parcial, se pueden adaptar en la misma banda que de acá, ¿cierto? Cortarla cosa de permitir que esta banda vaya a llegar a la zona más gingival que no nos permite llegar la banda circunferencial por sí sola. Se coloca esa banda por dentro de la otra y ahí recién adaptamos, ¿cierto?, la banda principal que sería el Toffelmayer. Luego de eso, para asegurar el asentamiento o el ajuste cervical, se propone colocar teflón entre las dos. ¿Ya? Se adapta el teflón, se coloca presión en la zona interna, cosa de mejorar de esa forma la adaptación de la banda interna sobre el tejido dental. ¿Ya? ¿Se entiende? Bastante gráfico. Cuando hablamos de sellado anterior inmediato en técnicas directas, esto estamos hablando de técnicas indirectas, también se puede realizar, pero hay que hacerlo en dos pasos. Primero se coloca una banda para la elevación del margen, se retira esa banda y luego se coloca otra banda para hacer la reconstrucción proximal. ¿Ya? En este caso se realizó la elevación del margen y luego se volvió a adaptar una nueva banda para que nos vaya a reproducir el punto de contacto. ¿Ya? En ese caso, ese sería el abordaje de la elevación del margen en técnicas directas. ¿Ya? Son dos bandas, una para elevar, luego se retira esa y luego se adapta una banda tradicional para poder confeccionar la zona del punto de contacto. Por supuesto, hay evidencia científica relacionada a esto, sobre todo las consideraciones biológicas que tienen, entendiendo que antiguamente solo la indicación era la alargamiento coronario, producto de la invasión del ancho biológico se podía hacer con este tipo de técnica, pero se ha investigado en relación a esas consecuencias y la verdad es que al parecer tiene una muy buena adaptación cultural cuando nosotros colocamos resina en esa zona. ¿Ya? Parece ser bien tolerada clínicamente, también histológicamente se han hecho estudios de la esta periodonto circundante y la verdad es que, como dice ahí, parece ser bien tolerado cuando nosotros lo realizamos de buena forma. ¿Ya? Por supuesto, las restauraciones que se han gingivales demuestran compatibilidad con la salud gingival, por ende se ha visto que la verdad es que el presentar la inflamación no es muy similar a lo como si nosotros tratáramos directamente con una resina compuesta, pero sí siempre es importante el seguimiento, ¿ya? Porque si nosotros tenemos alteraciones periodontales, tenemos algún efecto adverso sobre la integración biológica de esta resina, nosotros tenemos que pesquisarla en el tiempo y, si es necesario, reparar el efecto que está generando esa consecuencia.
Como dice ahí, también hay estudios donde se evalúa la pérdida ósea. La verdad es que después de un año haciendo esta técnica no se ha observado que haya pérdida ósea o profundidad de sondaje patológica después de este año de estudio, ¿cierto? Cuando hay mucha profundidad, ya se han ocupado técnicas justamente para llegar al margen profundo, en zonas quizás que están moviendo el ancho biológico, se ha observado que el 50% de los casos va a presentar sangrado al sondaje, sí o sí. ¿Ya? Por eso es importante el mantenimiento igual. Y también en relación a las restauraciones se ha visto que tienen una muy buena sobrevida, entendiendo de que dientes que han sido sometidos a la razón del margen profundo, tanto en forma directa, se han restaurado en forma directa o indirecta, en seguimientos de hasta 12 años, la verdad es que tienen una muy buena sobrevida hasta 97-98%. Significa que es una técnica que hoy en día nos permite ocuparla con seguridad, si bien no existe tanta evidencia clínica sobre el tema, sí existe mucha evidencia in vitro que nos permitiría poder aplicar. ¿Ya? ¿Qué falta entonces? Por supuesto, más investigación clínica. ¿Ya? Se tiene mucha investigación in vitro principalmente, pero todavía falta investigación clínica para decirnos si esto funciona así o sí. ¿Ya? Por supuesto, los resultados que se han visto, que son preliminares a largo plazo, son muy alentadores. Ha visto unos muy buenos resultados. ¿Ya? Por supuesto, hoy en día ya es considerada una opción útil, es alcanzable para muchos pacientes debido a que nos evitamos una cirugía de por medio, un costo adicional, ¿cierto? Un costo profesional adicional. ¿Ya? Y por supuesto, siempre la técnica de elevación del margen va a estar bajo el criterio o los principios y el objetivo principal hoy en día de la odontología restauradora, la máxima conservación de la estructura dental. ¿Ya? Si nosotros podemos lograr esta técnica, la verdad es que es mucho más cómodo para el paciente, es mucho más cómodo para nosotros. El paciente nos resolvemos su problema de conservación y por ende es una herramienta que nosotros podemos indicar hoy en día para este tipo de lesiones. ¿Ya? Doctor, ¿de qué falta la investigación de como el protocolo o de casos que sean de éxito? No, del éxito a largo plazo. Si bien existe ¿Como a largo plazo? Sí. Ah, Realmente siempre las investigaciones científicas van de la mano de ambas cosas. Preliminarmente se hacen investigaciones in vitro, experimentales, y luego nosotros tenemos que evaluarlo si realmente clínicamente tiene alguna relevancia. ¿Ya? En este caso lo que faltaría es justamente lo clínico, que siempre es más costoso de realizar, no hay muchos colegas que quieran hacerlo porque son trabajos a muy largo plazo. Realmente, como les digo, requieren recursos económicos y humanos que no muchos están dispuestos a poder realizar. aquí vale lo mismo, ¿sí? En la COA es como una restauración normal. ¿Perdón? Aquí en la COA vale como una restauración normal. El costo es esto. O sea, como para el paciente, sí. Claro. Para el- Sí. Eso no debe costar más que eso, a menos que no sé, porque ya además de la elevación del margen le hagas una biobase. Y ya ¿Qué? tienes que agregar los costos de los materiales, de la fibra, del tiempo que requiere. ¿No? Ahora, Y ahí este es un caso que hubo con un compañero de ustedes y lo mandamos en endodoncia, ¿cierto? Nariz profunda. Así llegó entonces. Perfecta la endodoncia, pero aquí en el margen es donde tuvimos problemas. Nos costó un poco poder aislar esa zona, justamente porque ya, como había una zona, una brecha, estaba invadido por el cielo. Entonces ahí, si bien no tenemos fotografía, el resultado final más o menos es esto. ¿Ya? Nosotros tuvimos que elevar el margen de esa zona, poder hacer una buena configuración cavitaria, hoy en día se tomó la impresión de esa cavidad para poder hacer el otro. Sí, sí, así poder ya restaurar ese diente en los dientes del margen. ¿Ya? ¿Por qué no te pones ahí? Eso, dudas, consultas. Así que ustedes pueden hacerlo y yo estoy aquí para ayudar. Sí, doctor. Yo tenía una duda respecto a esto, pero ¿hasta qué situación clínica puedo hacer una elevación de margen y cuál va a ser mi intervención de alargamiento coronario? Siempre uno cuando tiene la sospecha de invadir el ancho biológico tiene que darle una vuelta.
casos en los cuales existir delegación de imagen y ya no va. Y generalmente uno, ¿cuándo pasa eso? Cuando tenemos paredes que soporten la banda. Ya está muy deteriorada y nos dan el soporte necesario para que la bandita se logre adaptar de buena forma a si se puede hacer una gingiectomía directamente. Lo que hicimos ahí fue colocar la bandita y como quedaba un poco vencida como por sobre, se cortamos. Y ahí pusimos la zona más abdominal de la banda. Ahí jugamos doble banda con Mauricio, y por doble banda. Sí. Entonces colgamos una banda circunferencial, una banda por dentro de esta y la adaptamos con un poco de frío. Eso, así que es una herramienta más. Ustedes pueden indicarla. Estamos los docentes, estamos ayudando y no es una técnica fácil de realizar.